Hola, ¿qué tal? Buenas noches a cada una de las personas que se van conectando en este martes. Ahora estamos transmitiendo en martes, cosa que también nos da muchísimo gusto aparecer en otro día de la semana en compañía de cada una de ustedes. Y hoy, pues, en espera del 25 de noviembre, el Día Internacional en contra de la Violencia de Género, estamos hoy adelantándonos con este webinar porque imaginamos que el 25 de noviembre va a haber un montón de actividades. Entonces estamos tomando unos días previos para analizar, para discutir, para reflexionar sobre todo sobre la violencia de género contra las mujeres, estadísticas y reflexiones. Este título de webinar en el cual estamos muy bien acompañadas por Vanessa Sánchez Vizcarra, quien es una especialista en este tema y quien nos va a ayudar a pues desentrañar o a compartir sobre todo su experiencia en este ámbito de violencia en donde ella justamente trabaja en este espacio. Y bueno, pues sin más, a mí me gustaría presentar a Vanessa a través de su currículum y decir que Vanessa es directora de estudios sociales del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género en la Cámara de Diputados en México. Es licenciada en Derecho con especialidad en Amparo y maestranda en Género, Sociedad y Políticas por la Flaxo Argentina. Es diplomada de Violencia de Género por la Universidad de Salamanca. Es diplomada en Género y Feminismos por el Claustro de Sor Juana. Presidenta de la Comisión de Violencia Política en el colectivo 50+1 en Sinaloa. Integrante de la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres. Integrante de los Observatorios de Participación Política de Ciudad de México y Sinaloa. Coautora de los libros La lectura, un enfoque de amplitud y transversalidad y elementos para un feminismo humanista. Es panelista, articulista y conferencista en temas de democracia, derechos humanos, feminismos, humanismo político y políticas públicas de género. Y bueno, pues Vanessa, te damos la más cordial bienvenida. Estamos felices de que estés aquí con nosotras y que nos ilumines en este tema, en a inicios de la eliminación de la violencia de género, que es lo que buscamos en México. Y bueno, pues que cedemos la palabra a Vanessa. Adelante y bienvenida. Muchísimas gracias, la verdad, muy contenta por esta calurosa bienvenida que incluso se siente a pesar de los medios digitales que luego extraña uno esa oportunidad de poder estar interactuando de manera presencial, pero primeramente agradecer la invitación, la oportunidad de poder compartir con todos ustedes y todas ustedes sobre todo aspectos que hemos estado observando. Siempre la realidad cambia de acuerdo a la perspectiva en la que cada una y cada uno nos colocamos. Y esta efectivamente es una invitación que quiero hacerles para poder observar de una manera distinta esto que vemos, que escuchamos y que seguramente será una oportunidad también para poder compartir esos puntos de vista con cada uno de ustedes. Para mí, estas oportunidades que tenemos de poder interactuar reflejan mucho también este intercambio del diálogo y que evidentemente pues también es una oportunidad para mí también de seguir aprendiendo en la materia y conocer sus puntos de vista. Entonces, quisiera primero siempre empezar con una invitación, porque el mundo, como les comentaba, había sido visto hasta hace poco tiempo desde un solo lugar, ¿no? Todo el conocimiento que se había acumulado hasta el día de hoy, hay algo que les llaman pensamiento situado. Todo ese pensamiento generado hasta el día de hoy, pues venía desde un solo lugar y evidentemente todas las respuestas a esas preguntas
que nos hacíamos como humanidad, pues tenían una visión evidentemente de un lugar. Entonces, ponernos los lentes violeta, como se denomina al enfoque de género, es una oportunidad de ver estas problemáticas, pero también esta realidad desde la exclusión, la discriminación y las asimetrías, ¿no? El origen de la violencia no es un fenómeno nuevo, aunque hay que reconocer que esta visibilización y esta forma también de cuestionar y de ligar la cuestión privada, de ligar el enfoque de género, es decir, estas posiciones y condiciones en las cuales nos colocamos a partir de nuestra diferencia sexual, pero también a partir de estos estereotipos y estos roles que se asumen, ¿no? Socialmente, pues sí generan estas diferencias en cuanto a las violencias que se pueden ocurrir y que además ocurren en distintas etapas de nuestra vida. Entonces, la violencia de género viene desde los primeros años de la humanidad. Hay casos de violencia contra las mujeres que parecen hallarse desde las sociedades prehistóricas y el modelo patriarcal es un gran precursor de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Aquí hago también ahí un pequeño, digamos, enfoque, ¿no? Hay datos y hay relatos, ¿no? Siempre que estamos en alguna mesa, seguramente alguna y algunos de ustedes que nos ha tocado quizás exponer un punto de vista respecto a colocarnos desde la postura feminista o poder plantear simplemente desde el punto de vista de ser mujer, para no darle la categoría que quizás algunos no lo sienten desde el tema del feminismo, pero sí quizás colocados desde y colocadas desde el punto de vista de las mujeres, pues sí nos damos cuenta que existen datos y existen relatos, ¿no? Estos relatos que se han estado repitiendo desde generación en generación y que nos implican pues que necesitamos comprender un poco más sobre lo que ocurre en la violencia de género. Para mí es importante que el día de hoy comprendamos que este conocimiento que existe acerca de la violencia de género ha descubierto y ha llegado a un punto que me parece bien importante porque justamente dentro de estos relatos, ¿no?, que existen dentro de estos fenómenos que se presentan en la violencia y esta postura feminista frente a la violencia, hay diversos autores, ¿no? Aquí estamos señalando, por ejemplo, a Pato Matiz Marelean, que hablaba acerca, ¿no?, de que la violencia venía acerca de la transición de la economía, la acumulación de los alimentos, las jerarquías, las luchas de poder, las élites, ¿no? Es decir, estas grandes reflexiones que se hacían venían vinculadas justamente desde estas matices, ¿no? Nosotros desde el punto de vista, evidentemente, vemos con el enfoque de género, pues justamente que hemos estado justamente notando estas intersecciones que se presentan justamente, estas distintas opresiones que presentamos, no sufre lo mismo una mujer urbana a una mujer evidentemente del área rural, y una serie de situaciones que van reflejando justamente estas formas en las que la violencia va tomando matices distintos. Eh, Johan Galtung y Triglia Adrián hablan acerca de un enfoque que tiene que ver con una violencia ya sobre una jerarquización asimétrica. Quizás hemos escuchado mucho acerca de eso, es decir, no estamos colocados o colocadas desde una igualdad, ¿no? Aunque sabemos, y hoy justamente en el marco de hace unos días que estábamos conmemorando y reflexionando sobre los derechos políticos y sociales de las mujeres, pues veíamos que aunque
teníamos y nacíamos exactamente con la misma dignidad, pues el trato diferenciado en temas de derechos venía distinto y tuvo que tocar una lucha diferenciada. Entonces, aún hoy, aunque tenemos unos derechos humanos garantizados a través de nuestra Constitución y que tenemos muchas posturas de organismos internacionales, que hay instituciones y hay presupuesto incluso para poder hacer valer estos derechos de las mujeres, pues nos damos cuenta que seguimos colocadas de una manera asimétrica. Entonces, el punto de esta jerarquización asimétrica es directa y además que es estructural y que es cultural. Es decir, hay situaciones que van más allá de una simple reforma a la ley o que va más allá de una situación presupuestal o va más allá de generar, perdón, una institución. Entonces, me parece muy importante el comprender estos puntos de vista, como por ejemplo el de Rita Laura Segato, ¿no? Que habla acerca de la violencia como un mandato intragénero desde el poder patriarcal. Entonces, independientemente de las diferentes perspectivas que tienen estas autoras y estos autores respecto al tema de la violencia, nos enriquece esta forma en la cual ellos han llegado a un punto de vista que me parece central tocar el día de hoy, que tiene que ver con que la violencia no está en los genes de las personas. Y eso es bien importante porque cuando aplicamos una respuesta, una solución, un trato diferenciado, sobre todo cuando hablamos específicamente de las diferencias entre sexuales, particularmente entre hombres y mujeres, y desde donde estamos colocadas y colocados desde el punto de vista de la cultura, nos damos cuenta que no es que las personas evidentemente nazcan con este gen violento, sino que es la propia sociedad, la propia cultura que va modificando y va impregnando en cada una de estas personas este mandato, ¿no? Del poder patriarcal, esta posición que nos tiene socialmente de jerarquías y que provocan justamente estas relaciones jerárquicas y que pues obviamente generan una violencia constante. No voy a obviar, quiero colocar evidentemente que a veces nos referimos a cuestiones de diferencias de sexo y diferencias de género, ¿no? Sexo que son las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas, cromosomáticas, ¿no? De los seres humanos, y el tema de género, que nos estamos refiriendo a una construcción social, a este conjunto de ideas, de creencias, de atribuciones que son construidos sobre lo que creemos que deben de hacer y cómo deben de comportarse las mujeres y los hombres a partir de las diferencias sexuales, ¿no? Evidentemente aquí hago mención que evidentemente cuando estamos hablando exclusivamente, no estamos hablando exclusivamente de hombres y de mujeres, estamos hablando también que pues obviamente quienes no se sienten identificados con el binarismo también evidentemente son impregnados obviamente y con mayor acentuación en unos puntos de estas violencias, ¿no? Que ocurren a partir pues de estas asignaciones. Entonces, ¿qué es la violencia de género? Bueno, pues es el tipo de violencias que se ejercen contra cualquier persona o grupo de personas en razón de género. Pero ¿por qué se ubica la violencia de género como una violencia que es ejercida, ¿no? Principalmente o como un sinónimo de violencia de género a violencia contra las mujeres? Y esto tiene que ver porque las estadísticas nos señalan que las mujeres, niñas y adolescentes en todas las etapas de sus vidas son el objetivo principal de esta violencia, ¿no? Derivado
a la exclusión de estos espacios de poder y a la discriminación. ¿Y quiénes son los que mayoritariamente ejercen esta violencia? Pues la ejercen mayoritariamente los varones, ¿no? En el ejercicio de esta posición y condición económica, política y social de asimetría, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Bueno, pues ahorita escuchábamos un poco de las reflexiones de estos distintos autores acerca de las motivaciones y los orígenes de la violencia y decíamos, bueno, pues no es una cuestión genética, no viene de alguna manera impregnado desde nuestro nacimiento, pero sí las sociedades tienen ideas específicas respecto a qué tienen que hacer y cómo deben de comportarse en distintas etapas de la vida, ¿no? De acuerdo a quienes hoy nos acompañan, pues vamos a recordar algunos aspectos en los cuales quizás se nos ha generado una expectativa sobre si tendremos que contraer matrimonio, sobre si tenemos que tener hijas, hijos, sobre si tenemos que vestirnos de cierta manera, sobre una serie de situaciones que quien sale de la norma, ¿no? Paga consecuencias, ¿no? Y un ejemplo de ello que me gusta colocar es que a veces nos preguntamos, ¿cuánto tiempo tarda una sociedad para poder hacer ese cambio cultural, ¿no? Hace no vamos a dar el dato preciso de hace cuántos años ocurrió esto, pero tenemos el dato, pues obviamente, en el que las mujeres no podían salir a las calles. Las calles no eran para las mujeres, es decir, la vida pública, las calles mismas, el tránsito por las calles no era un lugar para las mujeres, por lo menos en esa categoría en que se decían las mujeres de bien, ¿no? Por eso, preguntando si ustedes a lo mejor bisabuelas, abuelas y algunas novelas, ustedes se van a dar cuenta pues cómo las mujeres siempre salían acompañadas, ¿no? O como cuando vemos estas películas de época nos damos cuenta cómo las mujeres siempre tenían una dama de compañía, ¿no? O te necesitaban, sobre todo pues las mujeres que eran pues denominadas mujeres de bien, ¿no? Mujeres de una clase social merecedoras, ¿no? Como se entendía en ese momento, pues del matrimonio y de ciertas cuestiones y privilegios sociales. Entonces, aunque y por eso el término de mujeres de la calle, es decir, aquellas que no tenían este sentido del privilegio y que no tenían esta cuestión de salvaguarda o de seguridad o de una cuestión económica, ¿no? Pues entonces eran mujeres que estaban en la categoría de mujeres de la calle, ¿no? Y entonces, bueno, no vamos a abundar de lo que significa mujeres de la calle, ¿no? Pero seguramente ustedes deben de tener ahí algunas concepciones que se han venido de generación en generación y que eso aún al día de hoy, si nosotros mostramos cuáles son las probabilidades de que alguna mujer, niña o adolescente presente acoso, hostigamiento, violación o abuso, ¿no? Al transitar en la calle, pues es mucho más grande, ¿no? Y eso no tiene que ver con una cuestión de que las mujeres sean más vulnerables, ¿no? Sino que socialmente se ha entendido como que las mujeres han sido vulneradas constante, reiteradamente, estructuralmente, generacionalmente sobre estos aspectos. Entonces, pues bueno, en este aspecto ustedes lo saben, hay roles, estereotipos que al día de hoy ya van poco a poco cambiando. No podemos decir que nos encontramos al día de hoy en un mundo igualitario, ¿no? Es decir, todavía se están, digamos, en un periodo de transición donde los hombres están incluso entrando un poco más al terreno de lo privado, es decir, de este terreno de lo familiar, de las responsabilidades, de las corresponsabilidades, ¿no? Familiares, como por ejemplo los cuidados.
y que las mujeres van poco a poco también transitando en el espacio de lo público, del poder, la responsabilidad, de la remuneración, ¿no? Aún seguimos en estas relaciones asimétricas y relaciones de poder. Y todas estas asimetrías, ¿no? Que pongo aquí unos ejemplos porque me parece muy importante que entendamos el contexto en el cual se está desarrollando, ¿no? Esta violencia que vivimos día con día y cuáles son estos obstáculos y estas barreras, ¿no? Que vivimos en este terreno que a veces parecemos de este terreno desde la neutralidad, ¿no? Porque constantemente, quizás a quienes estamos comentando y viendo desde estos lentes violeta, pues es decir, no, ya somos iguales y pues vemos que todavía existe exclusión en las actividades económicas, existe feminización de la pobreza, existe discriminación, todavía existe dificultad del acceso al espacio público. Creo que la parte incluso medular de este tiempo tiene que ver con la dificultad y la incompatibilidad de la vida laboral, familiar y lo personal. O sea, es decir, esto que nos han dicho que las mujeres estamos en un proceso de empoderamiento, que las mujeres tenemos mayores oportunidades, cuando vemos las brechas laborales y las brechas salariales, nos damos cuenta que si comparamos a las mujeres entre las propias mujeres, nos vamos a dar cuenta que las mujeres solteras y sin hijos tienen mayor crecimiento y menor brecha salarial y menor brecha laboral respecto a las mujeres que se encuentran casadas y que se encuentran con hijas y con hijos. Entonces, pues es ahí, pues obviamente esta incompatibilidad, ¿no? Que se encuentra más presente que nunca y que sigue generando estas desigualdades, ¿no? Esta meritocracia también en los espacios masculinizados, incluso entre los propios espacios generados y abiertos para las propias mujeres, ¿no? Y estas relaciones de poder son las que sostienen las violencias física, psicológica, económica, patrimonial, el acoso, el hostigamiento y el abuso sexual. Y solo por ponerles un ejemplo de lo que les estoy comentando y este rol que significa, pues obviamente, estas diferencias, ¿no? Entre estas, por ponerle un ejemplo, la brecha salarial en 2022 es del 35%, es decir, por cada 100 pesos que recibieron de los varones, las mujeres recibieron 65 pesos. Y esto es un dato de la encuesta nacional de ingresos, ¿no? De los hogares. Y si nos vamos, por ejemplo, a algo que me pareció importante que maneja INCO, es acerca de esta distribución porcentual según las fuentes de transferencia por sexo, es decir, esto que estas transferencias que reciben estos, digamos, todo que tienen económico que tú puedes recibir desde tu salario, desde tus pensiones, desde incluso dinero del extranjero que te pueden estar enviando los familiares, etcétera. Es decir, esta distribución porcentual cuenta todas estas cuestiones. Estamos observando que 334 pesos recibe una mujer y 813 pesos recibe un hombre. Entonces, estas son datos, pues obviamente, que implican algo que me parece que tenemos que observar de una manera muy fuerte, porque yo sé que en algunas culturas se maneja obviamente en un sentido positivo, esto del hilo rojo que va uniendo, ¿no? A personas. Yo esta reflexión la coloco de este hilo rojo que nos ha unido a las mujeres desde una crítica y desde, pues obviamente, una oportunidad de observar que si algo tenemos de parecidas todas las mujeres que han existido en el resto del planeta, pues nos ha unido un hilo rojo, ¿no? Ese hilo rojo del cual queremos desprendernos y del cual necesitamos romper cuando antes, ¿no? Les pongo unos datos que me parecen cruciales, ¿no? Para entender en una sola lámina el tamaño de este problema de violencia contra las mujeres.
y es que la violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia que no se ha logrado erradicar y que afecta a todos los países del mundo. En México, 7 de cada 10 mujeres han enfrentado algún tipo de violencias que se especifican, ¿no? Que puede ser una violencia psicológica, una violencia económica, que puede ser una violencia sexual. Y recordar que no hay violencia pequeña, ¿no? Cada 7.39 minutos hay una víctima mujer por lesiones dolosas. Cada 1.78 minutos ocurre un delito de violencia familiar. Hay que recordar que la violencia familiar se cuantifica, ¿no? No tiene por persona. No tenemos estadísticas que nos hagan, que haga el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, que nos diga cuántas de estas víctimas son hombres o son mujeres. Sin embargo, cuando nos adentramos, obviamente, al trabajo del activismo y cuando vemos entramos a las carpetas, nos damos cuenta que históricamente las principales víctimas son mujeres, niñas y adolescentes mujeres, ¿no? Entonces, cuando hablemos de los delitos de violencia familiar, recordemos que principalmente las víctimas de estas violencias son mujeres, niñas y adolescentes mujeres. Cada 22.12 minutos se comete un delito de violación que tienen la misma característica de lo que les acabo de nombrar. Las principales víctimas son niñas, niños, mujeres y adolescentes. Y en México, las muertes violentas de mujeres, por lo menos si hacemos el récord de los últimos 8 años, se han incrementado en un 75.2%. Entonces, ese es el tamaño de la violencia. Hoy, esta oportunidad que hemos tenido de poder visibilizar estas violencias. Antes, no sé si ustedes habrán visto el iceberg de la violencia, ¿no? Que era conocido el que decía, es que hay unas violencias que son violencias ocultas, ¿no? Como por ejemplo, estas violencias psicológicas, ¿no? Nosotros hicimos un ejercicio desde el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, de poderle cambiar al diseño porque nos parecía que el iceberg de la violencia de alguna manera hacía una jerarquización de las violencias, lo cual nos parece erróneo, ¿no? Por lo menos visualmente nos daba la imagen que así sea, ¿no? Porque queda claro que evidentemente los autores y las autoras al inicio de quienes hablaban sobre este tema no lo identificaban precisamente así como una cuestión jerárquica, pero sí notábamos que se pensaba que existían violencias pequeñas. Y aquí hay una claridad. Las violencias tienen distintas manifestaciones y la violencia, la característica principal es que la violencia siempre va en aumento y la violencia va de alguna manera también cambiando de manifestaciones de violencias y que va multiplicando, tiene un efecto multiplicador sobre las distintas formas de violencia. Este radar nos permite darnos una idea acerca de las violencias que hoy se encuentran, ¿no? Ya en la ley de acceso, ¿no? A una vida libre de violencias de las mujeres y que nos damos cuenta específicamente cómo pueden a veces ser o entenderse como formas sutiles de estas violencias y que se puedan entender como invisibles o visibles y cómo pueden modificarse. Entonces, lo que podemos ver es que todas no están relacionadas entre sí mismas. Entonces, otro dato justamente que me parece que es importante tener en consideración,
Aquí solamente les pongo unas cifras que tienen que ver con el conteo de enero a septiembre de este año, ¿no? Que nos muestran que el porcentaje acerca del promedio de 10 mujeres asesinadas de forma violenta al día no se ha modificado a lo largo de los años y que de enero a septiembre se han presentado 1.955 mujeres víctimas de homicidio doloso y 639 presuntos delitos de feminicidio. Cuando nosotros observamos ese dato, siempre decimos, tenemos que hacer la suma de ambas para poder entender, porque luego también no entendemos cuando hablamos de feminicidios y luego escuchamos, según la perspectiva de cada quien, o sea, a lo mejor un número pequeño, ¿no? O a lo mejor comparado, porque luego cuando tenemos estos debates de, es que existen más varones que mueren por homicidio doloso, que es lo que escuchamos constantemente. Para nada. Quiere decir que nosotros tenemos justamente que indagar acerca de las motivaciones de esta violencia patriarcal y nos damos cuenta que es justamente ocasionada también por estos homicidios dolosos, incluso de los propios varones, por los propios varones. Entonces, esta suma que nosotros hacemos de víctimas de homicidio doloso y de feminicidios nos dan el resultado, pues, de decir las cosas con claridad. Hay 2.594 muertes violentas de mujeres de este enero a septiembre. Entonces, aquí les desgloso algunos otros delitos que son muy impactantes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de 17.769, y uso la palabra presuntos porque pues obviamente tengo una formación de abogada y es preciso pues obviamente dar el dato, pero entendemos que pues obviamente hay todo un juicio todavía que se sigue y que también hay muchos otros datos que no son denunciados o de desapariciones que todavía no se pueden etiquetar, ¿no? Entonces, estamos hablando, por eso nos referimos a presuntos porque es la forma adecuada de referirnos. Pero estamos hablando de que existen 65 personas violadas al día, 807 personas violentadas en su hogar al día y 18 casos al día, que si sumamos todas las modalidades de violencias distintas a la violencia familiar, nos vamos a 18 casos al día. Es decir, es como les comento, una pandemia en dimensiones grandes, ¿no? Aquí hago una muestra de esta forma en la que hemos logrado pues, graficar y medir desde la primera vez que se hizo esta forma de poder obtener los datos y poder darle seguimiento, que fue en enero de 2015 hasta septiembre de 2023, pues en 8 años se han incrementado estos delitos en un 75.2%, ¿no? Entonces, aquí les pongo el reflejo de cómo se han venido comportando los datos. Y bueno, esto es algo un poquito que les comentaba hace rato, ¿no? De cómo, eh, cómo se manifiestan cada que tantos minutos tenemos algún suceso de violencia. Y por ejemplo, los llamados de incidentes de violencia familiar ocurren prácticamente una cada 53.28 segundos. O sea, es decir, la violencia familiar tiene escalas que todavía no alcanzamos a percibir porque no tenemos cifras que nos permitan adentrarnos sobre estos datos, ¿no? Les pongo un ejemplo acerca de la encuesta nacional de victimización, es esta
incidencia delictiva por entidad, pues vemos que de una manera sustancialmente, de una manera, de alguna manera muy grande, está la Ciudad de México. Nos vamos con el Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, es decir, estamos hablando de aquí de una tasa de delitos por cada 100,000 habitantes, ¿no? Y solamente nos referimos a la población de 18 años o más, es decir, encabeza la lista Ciudad de México y Chiapas aparece con menor incidencia. Entonces, la cifra negra, que este es otro dato que me parece importante que lo tengamos en cuenta, porque esto implica que existen, no hay constancia, no hay denuncias, no se inició una carpeta de investigación, ¿no? Esto me parece que en muchos aspectos no va incluso en concordancia con lo que representa, ¿no? De una manera las escalas violentas que vemos reflejados incluso de manera cotidiana en esos estados, ¿no? Y que pues de alguna manera hace poco veíamos un estudio que presentaban incluso en la Cámara de Diputados acerca de la incidencia de esos estados donde existen armas de fuego o donde existen violencias de cualquier índole y su incidencia evidentemente sobre esta cifra negra. Es una casi obviedad que es difícil denunciar en un estado donde está plagado de armas y donde las consecuencias de seguridad para las denunciantes y las víctimas, pues es un riesgo incluso mayor. Entonces, esto me parece importante que lo tengamos. Aquí les pongo también los presuntos delitos de homicidio doloso. Esta es una gráfica también en donde por lo menos estamos hablando de enero a septiembre de 2023 y nos damos cuenta cómo Colima, ¿no?, encabeza esta gráfica de una manera, insisto, que son tasas por cada 100,000 mujeres y que Coahuila aparece entre los estados con menor. Y en el caso de los presuntos delitos por feminicidio, pues Colima sigue siendo un estado que es importante observar acerca del crecimiento que ha tenido y cómo se ha mantenido esta violencia contra las mujeres, ¿no? Es cuando debemos actuar de manera inmediata y decir, bueno, ¿qué está pasando en este contexto de estos estados donde esta violencia ha llegado a niveles de esta magnitud? Porque evidentemente hay de alguna manera fenómenos previos que nos debieron haber hecho notar que esto tenía un potencial final fatal para las propias mujeres y que ha implicado pues obviamente que no se han tenido la suficiencia obviamente de atención y de prevención en cuanto al tema de violencia, ¿no? No voy a abundar, hay un marco legal internacional, hay un marco nacional que pues a todas luces pues no es suficiente, ¿no? Aquí hay algunos datos, pero ya los daba. Aquí pongo algo bien importante porque sé que ya hablé mucho y que seguramente ustedes tienen algunas dudas, pero espérenme un poco, entiendo que hay algunas cosas en las que quizás nosotros podemos cansarnos de repente, pero la violencia de género, por desgracia, no descansa, ¿no? Hay algunas propuestas y acciones que luego se preguntan, bueno, ¿y qué podemos hacer? Que hoy, este año, ONU, ¿no? Cada año establece una campaña. Desde hace tiempo, ONU Mujeres establece una campaña que es una invitación, ¿no? Que tiene que ver con el únete. Por eso
vamos a estar viendo constantemente la frase únete y luego una acción. En este caso, este año tiene que ver con hacer ver, ¿no?, que necesitamos presupuesto para combatir la violencia de género. Y esto me parece a mí que es enorme, porque cada vez que estamos en estos eventos acerca de las conmemoraciones, las reflexiones, pues creo que el diagnóstico más o menos bien intencionado de muchas instituciones y de muchos gobiernos está. Sin embargo, cuando indagamos acerca de cómo se manifiesta esta voluntad, pues nos damos cuenta que no se ve manifestado en un presupuesto y que tenemos muchas instituciones y muchas leyes, afortunadamente, que están de alguna manera abonando a esta prevención y a esta atención y a esta erradicación, pero que sin el presupuesto pues no son suficientes. Entonces, me parece que los presupuestos con perspectiva de género son más que importantes, que no solamente sea una cuestión de expertos, expertas, ¿no?, que estamos constantemente notando que aunque la palabra bien intencionada de muchas autoridades dice, ¿no?, que están con todo el rigor respecto al tema de atender la violencia, pues nos damos cuenta que presupuestalmente pues es inviable. No hay una reciprocidad entre eso. Que aún hoy no tenemos armonización legislativa, ¿no? Tenemos, como ustedes lo saben, pues distintas eh, órganos de legislación y distintos delitos, ¿no? Por ejemplo, creo que hay un gran avance respecto al fuero federal, es decir, muchos de los avances me parece adecuados que se han generado en la Cámara de Diputados y Diputadas y que también en el Senado de la República se han hecho, pero si ustedes ven y revisan cómo se ha armonizado esto en los congresos locales, nos damos cuenta que hay una disparidad, es decir, no tenemos un tipo penal único para respecto al tema del feminicidio, ¿no? Entonces, esto me parece súper grave porque, pues, así como lo estamos viendo en las gráficas, en el que existe un comportamiento diferenciado y un impacto diferenciado en los estados respecto a estos delitos, pues me parece que cuando profundizamos sobre cómo funcionan esas instancias, si tienen presupuesto y qué tanto están homologados, pues nos damos cuenta pues cuáles son estas razones por las cuales pues no están sirviendo. Sensibilización y capacitación especializada de servidores públicos pues es obviamente fundamental. Sin embargo, sigue siendo una deuda contra una deuda de las víctimas y el concepto de revictimización o de reparación del daño solamente no alcanzan todavía a dar magnitud de esta falta de sensibilización y de capacitación, ¿no? Trabajo con las y los menores víctimas de algún delito, creo que sí debe de haber una contundencia en esto que le llamamos el interés superior del menor, porque cuando estamos viendo las cifras respecto a qué delitos están siendo principalmente víctimas, me parece atroz lo que estamos viviendo en México, debo de decirlo. Tenemos el nada grato lugar de ser de los lugares de mayor abuso, violación, trata y prostitución de menores. Entonces, esta forma en la que socialmente implica, ¿no?, que hay una invisibilización acerca de eso, porque es una red grandísima que crece año tras año y que no logra desarticularse, ¿no? Impulso y difusión a las nuevas masculinidades, hay que decirlo, creo que los enfoques
han carecido acerca de trabajar de una manera mucho más conjunta, de una manera preventiva acerca de la prevención de la violencia con varones. Es decir, no solamente es el enfoque de atender a la víctima, sino poder trabajar estos modelos de prevención contra quienes son los potenciales victimarios, ¿no? Y atención y canalización preventiva para los hombres agresores. Y refiero a esto porque, insisto, en mecanismos hemos entendido pues que hay instituciones y hay leyes que han canalizado, insisto, sin que tengan presupuesto y sin que sean instancias perfectas, pero nos faltan modelos que nos ayuden a poder entender y modificar un poco más estas formas de atender la problemática. Entonces, ¿qué me toca? Porque creo que es importante irnos de cualquier charla bajo una pregunta. Bueno, ¿y todo esto que escuchamos al día de hoy, para qué? ¿Con qué nos vamos el día de hoy o con qué me gustaría que se fueran el día de hoy? Pues primero, dignificar el entorno, ¿no? Creo que no hay los seres humanos dotados de esta eminente dignidad, tenemos que hacer esta vida, este espacio, obviamente un lugar propicio, evidentemente, para el respeto de esta dignidad de cada ser humano que pisa este planeta, ¿no? Erradicar la violencia es un compromiso desde el entorno que nos encontramos, estas formas en las que nos comunicamos en familia, que tomamos decisiones, en las que solucionamos problemas o vemos, y a veces pongo un ejemplo muy pequeño y solo es para reflexión, es decir, ¿qué le recomendarías a un hijo o a una hija que es víctima de violencia? ¿No? Cuando hacemos esta pregunta, la mayor parte de papás, mamás, lo que, lo que, lo que ve exclusivamente como opción es defenderse con más violencia. Es decir, no estamos socialmente, culturalmente preparados para generar mecanismos, herramientas para defendernos con otros instrumentos de la propia violencia. Entonces, lo que hacemos es un bucle que evidentemente nos hace no salirnos de esto, ¿no? Hay que concientizar a la sociedad. Agradezco mucho estos espacios, esta oportunidad y generosidad del tiempo que me regalan, porque para mí es un poco hablar, hacer conciencia y que ojalá sea el pretexto esta charla para poder platicar en familia, en amigos, sobre incluso lo que no están de acuerdo o lo que difieren totalmente sobre esto, ¿no? Hay que seguir trabajando por el derecho a una vida libre de violencia y sí hay que trabajar sobre la igualdad sustantiva porque al día de hoy es como una utopía, ¿no? ¿Cómo romper el hilo? Hay que reconocer el derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencias. Lo digo de manera, insisto, más específica respecto a lo que nos reflejan estas estadísticas. Muy importante, calladitas no nos vemos más bonitas, ¿no? Hay que desmitificar tantas cosas y esta cultura de la denuncia, ¿no? Necesitamos hacerla valer desde nuestra plática con los pequeños y las pequeñas, porque esta cultura a veces implica que cuando no estamos de acuerdo o que pensamos este adultocentrismo no nos permite, ¿no? A veces que los menores y las menores se expresen, ¿no? Y no entendemos las consecuencias a veces que eso implica, ¿no? Y la violencia no es genética, ni es destino, ni es algo que tenemos que pasar, ni todas las mujeres, ni todos los seres humanos de este planeta. Entonces, hay una reflexión que hizo David del Puerto acerca de estos reflexiones respecto al tema de la violencia que para mí me conmovió mucho, ¿no? Porque él decía, cada mujer dañada, agredida, asesinada es el testimonio mudo e indefenso de lo peor que encierra el ser humano. Es el triunfo de la fuerza bruta, ciega, salvaje, enferma sobre cualquier sentimiento, sobre todo lo que nos hace dignos.
nos hacía la invitación de gritar basta. Y creo que así tiene que ser. Me quedo a su disposición para preguntas, dudas, comentarios, inquietudes y de verdad muy agradecida por su generosidad. Mientras tanto, les dejo aquí mis contacto sobre las redes que tengo. Por ahí de repente hago algún intercambio de información. Entonces, muchas gracias por este espacio. A ti, Vanessa, te agradecemos muchísimo esta charla que nos has dado con datos tan duros y tan fuertes, la verdad, que sacuden, la verdad, a cualquier persona. Pero desgraciadamente, Vanessa, este tema se ha naturalizado, pero también se ha como hecho un tema de la vida cotidiana, podríamos decir, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a escuchar que matan mujeres, ¿no? Como que ha sido o es parte a lo mejor del día a día de nuestras noticias, de nuestros telediarios, eh, el que maten mujeres nos parece ya que es pues, cosa normal, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo el caso del perro que mete un policía en aceite y lo mata, ¿no? Y bueno, las redes sociales se volvieron locas con esta terrible suceso también, ¿no? Una cosa verdaderamente escandalosa y espantosa. Y bueno, sí fue un tema verdaderamente que no paró en varios días hasta que agarraron a la persona, la metieron a la cárcel y demás. Y ahí me deja pensando eso, que aunque no es algo que pase, que sea algo bonito ni nada, pero ¿qué pasa con estas 10 mujeres que tú tienes en la estadística que mueren diariamente, ¿no? O estos minutos del día en el que hay una violación o hay una afrenta o que no nos mueve, no nos sorprende, no nos llama la atención, no pasa nada, es normalizado. No sé tú qué piensas sobre esto, Vanessa. Pues justamente es lo que comentas. Hay tanta normalización de esa violencia y también en un momento de transición, ¿no? Ese momento de transición implica que dicen por ahí que tenemos claro lo que no tenemos que hacer, pero no tenemos las herramientas sociales para poder cambiar eso que debemos hacer. Es decir, eh, estamos de alguna manera impregnados por estas, eh, voy a decirlo, educación, que en realidad son costumbres, son acciones que se han estado replicando generación con generación, esto que llamamos expectativas sociales y que se siguen replicando, ¿no? Si tú le preguntas evidentemente yo pongo un ejemplo, si yo le preguntara a mi abuela, si yo le preguntara a una persona, ¿no? Que ha vivido mucho más que yo, pues va a decir que estamos en un mejor tiempo, porque hoy se habla más de estos temas, ¿no? Sin embargo, quienes estamos inmersas en el ejercicio de visibilizar las violencias, nos damos cuenta que no, ¿no? Es decir, porque hoy la violencia está hasta en nuestro teléfono, Ujú, ¿no? En nuestras redes sociales. Es decir, cuando se hablaba acerca de la sexualidad como un tabú, ¿no? Y que hoy vemos, ¿no? La sexualización, hoy vemos esta forma de manipulación también acerca de que empoderamiento implica, ¿no? Tantas cosas como el si verdaderamente somos libres, ¿no? Para estar tomando ciertas decisiones o como se decía antes en el feminismo, que el feminismo radical le decía al feminismo liberal, ¿no? Es que no salen de lo mismo, ¿no? Es decir, estamos
estamos solamente dándole la vuelta al patriarcado, ¿no? Como se denominaba, es decir, no hay un falso empoderamiento, verdaderamente sigue siendo esclava de una expectativa social, ¿no? De una limitante, que es decir, esclava de tu cuerpo o esclava de lo que socialmente siguen teniéndose de expectativas. En fin, me parece que es ese tema de transición lo que nos está afectando demasiado. Aquí veo que hay algunas preguntas también, Mariandra, no sé si las Sí, leo. mira, está aquí Federico, dice, se está haciendo algo desde la educación de niños, niñas y adolescentes. Y luego Álvaro, que te agradece por la charla, dice, ¿cuáles serían 2 o 3 acciones concretas que podamos hacer para remediar la violencia a las mujeres? Miren, les voy a dar no tengo el dato específico porque tendría que meterme al teléfono y la verdad no traigo el tema porque me parece que eso deberíamos, es un tema que se tiene que tocar de manera específica y que tiene que ver con la diferencia entre abuso y violación sexual, ¿no? Que tiene que ver con el tema de los menores, ¿no? Y esta interpretación que a veces vemos, vuelvo a insistir acerca de este abuso sexual, ¿no? Si nos damos cuenta acerca de por ejemplo, de la tasa de natalidad, nos damos cuenta que la tasa de natalidad ha bajado, ¿no? Es decir, es efectivamente la tasa de natalidad ha bajado. Pero ¿saben cuál es la tasa de natalidad que no ha bajado y que incluso está en aumento? Es la de adolescentes. O sea, es decir, todos los esfuerzos no han logrado ni siquiera bajar en un ápice la violación, porque así se llama violación, ¿no? No hay consentimiento en un menor de edad. Es una violación, particularmente en niñas, niños, ¿no? No ha logrado bajarse. Entonces, me parece que eso desnuda estas formas en que la violencia se ha manifestado. Creo que sí este ejercicio de qué hacer con la educación, primero hay un tema que se llama, que es, pues, obviamente le llamamos de construcción, es decir, nosotros hemos normalizado, hace poco se hizo viral una entrevista, ¿no? Romantizando una relación con una diferencia de edad bastante grande y particularmente porque en ese momento ella tenía alrededor de 13, 14 años con alguien que tenía 28 años, ¿no? Para darnos una idea de cómo se disfrazan estas situaciones. Y creo que más allá de lo que nosotros como padres, madres o personas en el entorno de la comunidad familiar, que tenemos la estadística, incluso, insisto, nada grata, de que estos abusos, violaciones suceden principalmente en el primer círculo, es decir, no se trata solo de hablarle a los adultos sobre qué está bien o qué está mal. Tenemos que hablarles a las niñas y a los niños a las adolescentes, ¿no? Entrar a los sistemas educativos. Y creo que hay un esfuerzo, por lo menos un poco serio al respecto. Las últimas charlas que a mí me ha tocado dar, si hay una diferencia entre lo que logramos platicar acerca de los secundaria y primaria a respecto a universidad, pero hay una diferencia sustancial. Ahora, eh, ¿qué creo que más o menos se está radicando? Pues obviamente el tema de esta relación como jerárquica, que al final es una relación de poder entre personas de distinta edad. Sin embargo, la que sigue prevaleciendo es la de la misma edad. O sea, es decir, sigue la violencia, pero de alguna manera con menor edad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir teniendo estas campañas de prevención y hablando. O sea, tenemos que hablar de esto aunque nos incomodemos, ¿no? Porque esas son las herramientas que les vamos a heredar a los menores, ¿no? Pues muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de
JPT, no sé cómo se llame, pero dice, muy interesante, muchas gracias. ¿Cómo sugieres debemos comunicar, concientizar y educar a la gente dentro de una empresa? Sí, mucho, mucho, mucho. Nosotros tenemos datos muy específicos de cómo el acoso y el hostigamiento laboral cambia rotundamente cuando existen protocolos, pero ojo, no es que tengamos un protocolo, es decir, nada más un papelito. Necesitamos saber quién es la persona o el área donde se va a presentar la denuncia. Tenemos que tener transparencia en esa parte. Necesitamos, obviamente, el proteger la información, ¿no? Acerca de que en estas instancias, pues existan personas sensibilizadas, ¿no? Y expertas en esta atención. Y sobre todo que necesitamos sanciones, yo digo que específicas, pero también radicales, ¿no? Porque de nada sirve que mandemos al victimario de vacaciones 2 meses o como en el caso que sucedió por acá en Sinaloa, donde pues al violentador pues simplemente se le cambió de lugar, ¿no? Es decir, y en un lugar donde decían, bueno, pues para que esté entre puros hombres. Es que definitivamente no es la solución, ¿no? Y sí necesitamos hablar de esta manera, yo lo diría, este periodo específicamente tiene que ver con entender que estamos en una forma distinta de relacionarnos. Todo lo que se ha venido haciendo ya no es válido, ya no puede medirse de una misma manera en esto, ¿no? Entonces, yo les ponía ahí algunos ejemplos, insisto, presupuesto, que es muy importante, y sí necesitamos adentrarnos, ojalá, y es en ese ejercicio que los varones puedan tener estos círculos incluso de apoyo, ¿no? Como nosotras las mujeres los tuvimos en su momento, ¿no? Que son de catarsis, son de contención, pero también son de búsqueda de respuestas, ¿no? Necesitamos que los propios varones tengan esta forma de reflexionarse y de entenderse sobre estas transformaciones. Si lo vemos desde un punto de vista y no podemos, hay muchos enfoques, insisto, del cómo ver el enfoque de la violencia. Hay enfoques que lo ven desde un mandato de poder, recordemos, ¿no? Que dicen que es la forma en que se están ejerciendo o que se ha educado, evidentemente, para ejercer el poder. También es una forma de reflexionar de que, pues, el poder no se cede, ¿no? El poder se combate, ¿no? Y entonces podemos notar que eso es lo que está sucediendo prácticamente, ¿no? Que quien ha mantenido un poder o un privilegio, pues no va a ceder un privilegio, no va a ceder un poder, porque no entiende que no se trata sobre una guerra, sino diversas formas de que ese entendimiento de poder y de privilegio le ha limitado, porque no estamos hablando sobre paternar. ¿Qué privilegio es tener a un hombre, sentirse en esa plenitud de paternar, que se han perdido tantos siglos sobre esa oportunidad tan genuina de verse realizados, plenos como padres, más allá de la limitante de ser proveedores? Solo por poner un ejemplo, ¿no? ¿No? Algo que le llaman el derecho a la ternura, ¿no? Pareciera que el derecho a la ternura no es algo significativo. Sin embargo, cuando nosotros lo medimos para las mujeres, ha sido algo que se puede interpretar de resiliencia, de motivación, de muchas cosas. Pues los varones no han tenido ni de manera cercana pues este privilegio del derecho a la ternura. Y por poner muchos otros ejemplos, pero sí creo que son aspectos que son importantes poner en la mesa y poder notar que esto todavía nos falta un terreno para poder desconstruirnos mucho más.
Muchísimas gracias, Vanessa. No sé si alguien quisiera prender su micrófono, hacer la pregunta directamente, levantar la mano. Bienvenidas las personas que también nos acompañan por Facebook. Si quieren hacer su pregunta y dejarla en el chat, nosotros la retomamos y la hacemos aquí. Pero bueno, mientras se anima alguien a preguntar, a mí me gustaría decirte, Vanessa, eh, yo siento que en cuestión de gobierno no hay voluntad política. O será que las mujeres no contamos no contamos en el país, no somos representativas más que el 10 de mayo o el día de la Guadalupana, el 12 de diciembre. No sé si esos son los dos días emblemáticos en donde aparecemos las mujeres como alguien, ¿no? ¿Tú cómo ves esto políticamente, esto que dices que no hay presupuesto? O sea, ante esta problemática tan grave, ¿cómo es posible que no haya presupuesto para este problema? Claro, bueno, es un tema porque creo que socialmente estamos obligados y obligadas a estar atentos siempre, ¿no? A lo que ocurre. Insisto, lo estamos notando. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el anexo 13, que históricamente es el anexo que era conocido anexo primero para las mujeres y después anexo para la igualdad, y que hoy se ha convertido el anexo de bienestar, que es el anexo que por norma, o sea, constitucional, debe de tener dos características. Primera, que tiene que tener la característica de tener perspectiva de género que busque erradicar la violencia y poder apoyar en estas desigualdades entre hombres y mujeres. Bueno, la segunda meta, de alguna manera, condicionamiento que tiene este anexo es que siempre tiene que ir en aumento. Eso es algo que está en la norma, ¿no? Pues bueno, efectivamente, sí buscaron, sí cumplieron el tema de que pues no se disminuyó. Sin embargo, es ahí donde están las pensiones de adultos mayores, donde están las becas, y yo insisto que no tiene nada de malo que estén programas como estos. El tema es que ocupan cerca del 90% de ese presupuesto. Y vuelvo a insistir, no tuviese nada de malo que tuviera ese porcentaje. El problema es que no tienen perspectiva de género. Y Y cuando el mismo nombre diluye el sentido que tenía anteriormente esa partida, digamos, ¿no? Entonces, en el bienestar estamos todas y todos, ¿no? efectivamente, y comentamos, bueno, es que no tiene nada de malo si entendiéramos, ¿no? Que las mujeres, particularmente que han tenido estos espacios de actividades no remuneradas y que han estado fuera justamente de estos servicios que generan, pues obviamente el tema que están ligados a la seguridad social, que es decir, pues servicios de salud o que los servicios de pensiones o de jubilaciones, etcétera, pues no es lo mismo que alguien, que es el dato que les daba hace rato, no es lo mismo que yo tenga una pensión que es normada y que además tenga mi jubilación, no, pues súper bien, a que alguien, ¿no? Ha estado fuera de esos estándares y que pues no tiene. O que no es lo mismo, insisto, que una mujer no tenga este servicio de estar ligada a un lugar de salud porque pues no tiene porque ha sido ama de casa, porque está en el cuidado de los hijos. Entonces, pues ese es el tema, ¿no? Es decir, pues con esto tengo que pagar aparte medicinas y tengo que pagar aparte el doctor y entonces tengo que aparte ponerle un bonchecito para mi jubilación, o sea, Claro, no hay manera, ¿sí me explico? no hay manera. Eso nos referíamos y que incluso dentro de la educación hay momentos diferenciados, ¿no? Ya adentrándonos al tema, ¿no? Hay diferentes etapas, niñas y niños, eh, diferentes desigualdades en cuanto al acceso de educación, entonces tampoco puede ser lo mismo. Entonces, bueno, eso es por ponerles un ejemplo, pero para eso, insisto, pues estamos nosotros,
como activistas, pero también como centros de estudio y hacemos lo propio, pero sí creo que es importante que existan mucho más voces, ¿no? Porque cuando nos dicen, oye, ¿y de qué sirve que exista tal, por ejemplo, las alertas de género, ¿no? Entrándonos al tema. ¿De qué sirve o de qué sirvió muchas veces que existían las alertas de género? Bueno, pues los estados, pues muchas veces, pues empezaban pues de alguna manera no reportar información porque lo que representaba para ellos en un tema de turismo o de estos recursos, ¿no? Que venían, ¿no? No de ser etiquetados, ¿no? Como un estado, ¿no? Donde se matan las mujeres, pues entonces había recomendaciones internacionales, no vayas a este estado, ¿no? Y además, pues estaban ahí en los datos, entonces, pues no querían tener ese dato y empezaban a omitir la información. En lugar de interpretarse, pues obviamente, ¿por qué? Vuelvo a eso porque efectivamente no hubo manera de articular que con esta alerta de género también viniera acompañados, pues, Un sí, seguimiento de una persecución del delito, ¿no? de recurso finalmente, ¿no? Porque muchos estados decían, bueno, ¿y de qué me sirve si no me van a dar recursos? ¿Sí me explico? O Claro. sea, entonces esas cosas son las que tenemos que perfeccionar muchísimo. Gracias, Vanessa. No sé si Daniela tiene alguna pregunta, que tiene aquí muy prendida su cámara. No, Daniela, no. Bueno, pues creo que ha sido muy interesante, Vanessa. Nos pones ahí un panorama que a mí me deja verdaderamente desconsolada, porque como que no veo un camino real que nos lleve a lograr esta meta de eliminar la violencia, como se dice el día 25 de noviembre. Sin embargo, pues yo creo que haciendo conciencia, ¿no? Gracias a ti que nos sensibilizas con datos, nos sensibilizas con estadísticas, nos sensibilizas con, 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 con caminos posibles, ¿no? Es como podemos ir logrando sensibilizar a la gente, ¿no? A nuestros hijos, nietos, nietas, a que hay otra forma a través de los lentes violetas de vivir y de convivir, sobre todo entre hombres y mujeres. Pues agradecerte, Vanessa, tu presencia aquí en Tras las Huellas de Sofía y pues seguir trabajando mucho. Te agradezco todo lo que haces porque yo sé que ustedes trabajan mucho en ese sentido. Sé que estás convencida de dónde estás en la Cámara de Diputados y que además las estadísticas que nos mandas continuamente, pues aunque son tristes y desalentadoras, no hay que dejar de compartirlas. Nosotras lo hacemos a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues a seguir trabajando por eliminar la violencia de género. Te doy las gracias, Vanessa, y no sé si quieras despedirte con un último mensaje, algo que quieras dejarnos aquí en el corazón. No, muchas gracias. De verdad que yo estoy encantada por esta oportunidad de espacio. Yo insisto en esa oportunidad que me regalan su tiempo porque no hay nada más valioso que tenemos los seres humanos, que es el tiempo, dicen, el recurso más limitado, dirían los economistas, y efectivamente, ¿no? Entonces, para mí es el recurso más valioso y les agradezco con todo el alma el hecho de habérmelo regalado el día de hoy y me quedo con varias cosas, porque aquí veo también que Federico comenta que es una conferencia realista. Muchas gracias, Federico, por tus comentarios. Me parece que nosotros en política pública entendemos algo, ¿no? Y lo voy a decir que lo entendemos en lo general. Todo aquello que no se mide, para empezar, no se puede entender, ¿no? Y si no se puede entender, pues no se puede cambiar, ¿no? Entonces, me parece que el objetivo justamente de el poder hablar de estos temas y poder transitar esa incomodidad insoportable a veces, que es el enterarse y trabajar y a veces ahogarte en la impotencia que dan estas realidades, es entender
que hay formas de ver el mundo que, que necesitan bondad, que necesitan atención, que necesitan justicia y que nos necesitan, ¿no? Y en esa parte creo, hay una frase que me encanta a mí mucho de una feminista y escritora española, María Zambrano, que dice, cada generación debe de enfrentar el reto de abrir las puertas al mundo, ¿no? Entonces, eso es lo nuestro, ¿no? O sea, ¿qué reto nos toca a nosotras, a nosotros, abrirles? Porque con toda sinceridad, yo escucho a veces a muchas personas que luego se quejan constantemente de que es que los tiempos anteriores eran tiempos mejores, ¿no? Y a veces entramos en esta falacia de debate donde nadie gana, ¿no? Me parece que, que hoy vemos a través de esos lentes violetas cosas que no nos permitíamos ver y que son dolorosísimas, dolorosísimas. Y me ha tocado enfrentarme, y lo voy a decir así, a un diálogo fraterno entre mi propio padre o amigos o personas que quiero muchísimo de mi familia, con esta dificultad de reconocer que han sido violentos y perpetradores de violencias y de sistemas que son fuertes, ¿no? Pero no se trata de ser inquisidoras e inquisidores, se trata de que esa aceptación de esa realidad, esta manera de entender esa sensibilidad, esta forma empática y cómo se conmueven ante el mundo y ante esta realidad que hoy les refleja el mundo, me parece sumamente valiosa y esa es una invitación que les hago principalmente a los varones, porque me parece que no es que haya algo malo en ellos, me parece que no es, insisto y hago mucho hincapié, que no es genético, no es algo que le van a heredar ni a sus nietos ni a sus hijos, más allá de lo que le pueden heredar sus palabras, su guía, su apoyo constante y sobre todo su ejemplo, ¿no? Y esa oportunidad de decir, me equivoqué en el pasado porque no lo sabía y no tenía las herramientas suficientes, pero hoy construyo una sociedad distinta, ¿no? Me quedo con eso. Muchas gracias. Pues qué gran mensaje y qué gran enseñanza nos dejas, Vanessa. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has regalado y bueno, pues esta sabiduría que has compartido con nosotras, que es valiosísima y que seguramente la gente que lo vea por YouTube en los días sucesivos va a estar muy agradecida por todo lo que nos has enseñado hoy. Y bueno, pues te abrazo desde aquí, Vanessa. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a todos, a todas los que nos han acompañado. Recordarles que la próxima semana también es el webinar en martes y que será con España, por eso será a las 12 del día. Los esperamos la próxima semana. Un abrazo muy fuerte y que tengan bonita semana. Bye, bye. Gracias, Vanessa. Hasta luego.